Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak, bienvenidos a una de las últimas charlas de la Semana de la Innovación, que este año llega a su 9ª edición. Bueno, habéis venido aquí porque queréis aprender, queréis que os cuenten cosas interesantes y que además se haga de una forma amena, y eso es lo que vamos a intentar. Estamos en la 9ª edición de la Semana de la Innovación porque hace más de 20 años que esta ciudad, San Sebastián, tomó la decisión de convertirse en una ciudad de ciencia e innovación. No son cosas que surgen porque sí, sino porque hay un interés y hay una serie de políticas que llevan a ello. ¿Se ha conseguido? Pues creemos que sí, porque en San Sebastián en estos momentos hay cerca de 30 centros de investigación y una comunidad de personas investigadoras de más de 5.000, que se dice fácil. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi, hemen etortzeagatik, hasi baino lehen, Donostia Wikin berrikuntzaren astearen 9. edizioko divulgazio hitzaldiak testu inguruan jarriko ditugu. 20 urte baino gehiago dira Donostiak zientzia eta berrikuntza hiri bilakatzearen aldeko apustua egin zuela. Eta hori lortu duela bermatzen dizuet. 30 ikerketa zentro baino gehiago, 5.000 ikertzailetik gora bizi dira hemen. El gran reto que tenemos es compartir ese conocimiento, que la ciudadanía donostiarra se entere de lo que está pasando en los centros de investigación. Por eso surge hace 9 años la Semana de la Innovación. Es un evento que en cada edición está creciendo, llega cada vez a más ciudadanía, se organizan más eventos y más actos. La Semana de la Innovación la organiza la Concejalía de Impulso Económico a través de Fomento de San Sebastián, que es la entidad que hace de catalizadora de todo este movimiento de ciencia e investigación y de los centros de investigación. Porque estos centros son los que forman parte de la programación de esta semana. Hoy le toca el turno a Biodonostia y vamos a hablar, bueno, yo no, van a hablar de microbiótica. Queremos saber si las bacterias controlan nuestro cerebro. Vamos a saber cómo las encinas participan de una forma muy directa en nuestra vida cotidiana y veremos que las necesitamos para crecer y vivir. Son fundamentales para tareas diarias nuestras que vais a sorprenderos. ¿Para qué? Os voy a presentar a la ponente. Ella es Laura Moles, es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de la Complutense de Madrid. En 1917 se incorporó a Biodonostia en la unidad de esclerosis múltiple y su investigación se basa en la caracterización de la microbiota en la esclerosis múltiple para comprender su interacción con los sistemas nerviosos central e inmune. Va a ser una charla de aproximadamente media hora, luego tendremos un pequeño espacio para plantearle las preguntas que queráis. Cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación. Y nada, bueno, como ya veis en el título, voy a hablaros de bacterias. En concreto vamos a hablar de las bacterias que residen en nuestro cuerpo, lo que conocemos como microbiota. Yo creo que es un término que está muy de moda, entonces probablemente todos lo hayáis escuchado, pero creo que sigue habiendo dudas de qué es exactamente la microbiota, ¿no? O cómo se forma, qué importancia tiene para nuestra salud. Entonces voy a intentar con estas primeras diapositivas pues, explicaros estas cosas, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de microbiota todos tendemos a pensar en el intestino. Realmente la microbiota intestinal es de lejos la más abundante y diversa de nuestro cuerpo, pero creo que es importante saber que que podemos encontrar microorganismos en todos los sitios. De hecho, podemos hablar de la microbiota de la piel, la microbiota de las diferentes mucosas de nuestro cuerpo. En todo el tracto gastrointestinal vamos a tener bacterias, van a ser microorganismos distintos que serán los que mejor se adapten a cada uno de esos microambientes, ¿vale? Y todas interaccionan entre sí. Otra tendencia cuando hablamos de microbiota es a pensar en bacterias. Es verdad que las bacterias son las más abundantes y sobre todo son las que más se estudian, pero otros microorganismos minoritarios como virus, protozoos o levaduras y hongos van a tener un papel fundamental para que ese equilibrio, ese ecosistema que es la microbiota, permanezca estable y en condiciones de salud. ¿Qué funciones desempeña la microbiota? Pues bueno, son muy variadas, ¿vale? Pero podremos agruparlas en 3 grandes grupos. Funciones metabólicas ayudan o contribuyen a la digestión de nutrientes, al aporte energético, a la síntesis de vitaminas o el metabolismo de fármacos, por ejemplo, ¿vale?
Tienen funciones de defensa, evitan la colonización por microorganismos patógenos y contribuyen a que la barrera intestinal se mantenga en condiciones de salud. Y luego tienen funciones tróficas, son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune y también son importantes para la maduración y desarrollo del sistema nervioso. Con todo esto, lo que hemos visto es que la microbiota es fundamental para nuestra vida y actualmente muchos científicos ya la consideran un órgano más de nuestro cuerpo. Así que espero con esto y las siguientes diapositivas convenceros o intentar cambiar esa connotación negativa que habitualmente tenemos de las bacterias y empezar a pensar en ellas, no sé si como amigas, pero al menos como compañeras de viaje. Me gusta siempre poner estos números porque creo que, bueno, que hablan por sí solos, ¿vale? Para intentar explicar cuál es el papel que tiene esta microbiota, cuál es su importancia. Como sabéis, estamos formados por células. Tenemos aproximadamente 2 billones de células en nuestro cuerpo, células humanas, eucariotas, y por cada una de estas células tenemos entre 1 y 10 células bacterianas. No sé qué pensaréis de esto, igual pensáis, entonces, somos mitad hombre, mitad bacteria. Alguno a lo mejor piensa, no se puede equiparar, las bacterias son muy pequeñitas, ¿no? No podemos comparar esa dimensión. Es verdad que son muy pequeñas, mucho más pequeñas que las células eucariotas, entre 10 y 100 veces más pequeñas, pero en su conjunto la microbiota constituye el 2% de nuestra masa corporal. A mí me parece un número cuando menos relevante. Aproximadamente, pues eso equivaldría a 1,5 kilos en una persona de 75 kilos. Y además, ese mismo porcentaje es el que ocupan órganos tan importantes como el hígado o nuestro cerebro, ¿vale? Si vamos un paso más allá, sabéis que cada una de nuestras células tiene una copia de nuestro genoma. El genoma humano está formado por 23.000 genes. Y la microbiota está formada por entre 1.000 y 10.000 especies diferentes de microorganismos. Cada uno de ellos aporta su propio genoma. Por tanto, cuando hablamos del conjunto de los genes de la microbiota, lo que se llama microbioma, estamos hablando de una dimensión 1000 veces mayor a la del genoma humano. Además, entre seres humanos compartimos la mayor parte de nuestro genoma, aproximadamente el 99%, y sin embargo tan solo compartimos el 10% de nuestro microbioma. Por tanto, la microbiota tiene un papel fundamental en la diversidad genética del ser humano. ¿Y cómo se forma? Pues sabemos que nacemos con un pequeño número de bacterias en nuestro cuerpo y que esta pequeña población aumenta de forma drástica en el nacimiento, por el contacto con el medio externo, personal sanitario, familiares, empezamos a estar en contacto con personas y eso va a hacer que la microbiota vaya aumentando tanto en el número de especies que vaya adquiriendo como en su diversidad. Es especialmente dinámica en los 2 primeros años de vida, 2-3 primeros años de vida, y está especialmente condicionada por los cambios que tienen en la alimentación del recién nacido. Aproximadamente a los 3 años, la microbiota del niño ya es muy similar a la que va a tener a lo largo de la vida adulta y en este tiempo permanece en un equilibrio dinámico que es sorprendentemente estable. Es cierto que se puede alterar por condiciones patológicas, algún tipo de infección o fisiológicas como puede ser un embarazo, pero son cambios temporales. La microbiota siempre tiene a recuperar la forma que tenía antes de que tengan lugar estos sucesos. Y después, en la vejez, pues volvemos a ver que la microbiota se vuelve a cambiar, va perdiéndose diversidad poco a poco, ¿vale? Son muchos los factores que van a condicionar su composición y diversidad, pero a grandes rasgos podemos decir que son claves los primeros años de vida en el establecimiento de una microbiota sana y después el estilo de vida y el tipo de dieta van a ser fundamentales para mantener esa microbiota en nuestra vida adulta. Es la diapositiva más técnica que voy a poner, ¿vale? Es un poco para que entendáis cómo la estudiamos y bueno, en qué puntos nos encontramos, ¿vale? Porque el estudio de la microbiota o del microbioma es bastante reciente, entonces todavía hay muchas cosas susceptibles de cambios en los próximos años y no somos capaces, con las técnicas que disponemos, de conocerla en profundidad. Normalmente la microbiota intestinal, la estudiamos en heces. Aquí podríamos decir que tenemos el primero de los sesgos que podemos encontrar. Sabemos que es una representación bastante buena de lo que encontramos en el intestino, pero si hiciésemos biopsia, pues se ven ligeras diferencias, ¿vale?
Lo único que es una muestra pues, muy fácil de obtener, no necesitamos métodos invasivos para estudiarla, entonces es lo que normalmente utilizamos. Ahí hacemos una extracción de ADN, cada uno utiliza los protocolos que cree convenientes, normalmente es una extracción que va dirigida a romper las paredes bacterianas, pero realmente tenemos un mejunje de ADNs de todos esos microorganismos que formaban la microbiota, también microbioma humano, ¿vale? Después hacemos una amplificación por PCR y aquí sí que hacemos ya una selección porque vamos a trabajar con este gen que tenéis aquí, es el 16S, que es un gen exclusivo de bacterias y arqueas. Es un gen que está muy conservado en la evolución de estos microorganismos, pero presenta regiones variables que van a permitir su identificación a nivel de especie. Y después utilizamos técnicas de secuenciación masiva, que son similares, no me voy a meter ahí, pero son similares a las que se han utilizado para la descripción del genoma humano. Con esto obtenemos unas lecturas o reads. Hay múltiples herramientas bioinformáticas. No hay nada estandarizado de cuál es mejor o peor. Cada uno se va informando un poco como cree conveniente. Y bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero que sepáis que también hay sesgos en este punto. Y estas herramientas lo que van a hacer es bueno, pues reordenar estas reads y hacer unos filtros de calidad para quedarnos con las secuencias que consideramos adecuadas, ¿vale? Y eso se cruza con las bases de datos, que también hay diferentes bases, y con ello obtenemos un listado de microorganismos. Esta técnica, el microbioma, se considera que es adecuada para la identificación de microorganismos a nivel de género. Ahí tenéis bueno, lo que equivaldría en la taxonomía del hombre, para que os hagáis una idea, pero realmente los microorganismos son muy diversos, entonces quedarnos a este nivel es un nivel todavía muy superficial. Para que os hagáis la idea, para saber en concreto si un microorganismo desempeña una función, necesitamos conocer a qué cepa pertenece. O sea, no nos podemos quedar con el nombre, sino que necesitamos el nombre y los dos apellidos para ver si realmente va a realizar o no esa función, ¿vale? Igual estáis pensando, pues nos está diciendo que queda mucho por hacer, que no sabemos cómo afrontar, ¿no?, el estudio de la microbiota. Es cierto que yo creo que va a cambiar mucho en los próximos años, pero también es verdad que llevamos bastantes años estudiándolo, el estudio de la microbiota ha crecido exponencialmente y también hay muchas cosas que sabemos. Entonces, bueno, no hay una descripción exhaustiva de qué es una microbiota sana, pero sí que podemos hablar de que las características que tendría sería una alta diversidad y un equilibrio. Y la microbiota sana debería ser una microbiota resiliente, o sea, capaz de revertir los cambios puntuales que existan en su evolución, ¿no? Y además sabemos que nuestro microbioma nos define como personas, a modo de una huella digital. O sea, el microbioma de una persona y de otra es totalmente distinto, ¿vale? Aunque compartamos un pequeño porcentaje, es característico de cada uno de nosotros. Además, os he comentado ya que se empieza a considerar como un órgano más de nuestro cuerpo, pero si recordáis, os he dicho que las cosas que más van a determinar la composición de nuestra microbiota son nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, y quizás sean factores de los que más han cambiado en los últimos 50 años, ¿no? Pues la incorporación de la mujer al mundo laboral, la expansión de las grandes superficies, el aumento, bueno, la mejora en las técnicas de conservación de alimentos, más alimentos procesados, todo eso ha tenido un impacto muy importante en la microbiota. Así que sí, nos encontramos en la punta del iceberg, nos queda mucho por saber. El estudio de la microbiota es muy complejo, más si nos vamos al metagenoma, que serían todos los genomas de todos esos microorganismos que encontrábamos en la microbiota, pero creo que es una herramienta con un gran potencial para el avance de la medicina en un futuro, espero que cercano. Bueno, ¿cómo interacciona la microbiota con nuestro cuerpo, ¿no? Pues no solamente con los genes y proteínas que pueda producir, también da lugar a una gran cantidad de metabolitos que interaccionan con nuestras propias células y son capaces de influir en nuestro metabolismo. Esto tiene lugar no solo a nivel intestinal, que parece lo más evidente, sino que también tiene lugar en otros sistemas. Y aquí os voy a hablar del eje microbiota-intestino-cerebro. El estudio de este eje es todavía más nuevo, pero bueno, incluiría todas las vías de comunicación entre estos dos sistemas, ¿vale? A grandes rasgos incluiríamos el sistema nervioso entérico, que está principalmente representado por el nervio vago y va a ser el responsable del correcto funcionamiento gastrointestinal, pues de la movilidad, la formación de las distintas secreciones.
Y luego también intervienen el sistema inmune y el sistema endocrino. Y además todos los compuestos que van a formar los microorganismos, que pueden interactuar de forma directa con el sistema nervioso central o a través del sistema inmune o el endocrino. Y bueno, con todo esto vamos a ver qué pasa cuando este sistema se altera. Como no puede ser de otra manera, voy a empezar a hablándoos de esclerosis múltiple, que es la enfermedad en la que llevo trabajando bueno, pues desde que me incorporé a Biodonostia. Y para poneros en contexto, es una enfermedad neurodegenerativa en la que el propio sistema inmune ataca las vainas de mielina que recurren en los axones, provocando un daño e interrumpiendo el impulso nervioso. ¿Qué implica todo esto, ¿no? Pues bueno, la verdad es que las afecciones en la múltiple son muy variadas y es una enfermedad que es muy heterogénea, varía mucho de una persona a otra. Pero podemos ver pues, afecciones a nivel de movilidad, de tanto el tracto gastrointestinal como urinario pueden verse afectados, se ven afectados los sentidos, suele haber problemas de visión, en el habla, diferentes afecciones. Y bueno, ya desde hace unos años llevamos estudiando la microbiota en esta enfermedad y las cosas que podemos deciros es que, bueno, en este caso no encontramos una relación con la diversidad de la microbiota, sino que vemos alteradas poblaciones específicas, que la alteración de estas poblaciones está relacionada con la inflamación característica de la enfermedad. Y luego, en algunos experimentos con el modelo animal de la enfermedad, hemos visto que el desarrollo de la EAE, que sería la enfermedad en el ratón, es más frecuente cuando esos ratones eran implantados con heces de enfermos. O sea que parece que la microbiota de los enfermos sí que tenga un papel en el desarrollo de la múltiple, ¿vale? Y esa relación, además, estaba mediada por el sistema inmune, que va a ser el principal responsable de la enfermedad. No solamente la microbiota está alterada en estos enfermos, también vemos que algunos de los metabolitos producidos por ellos están alterados. En este caso, estas tres publicaciones hablan de los ácidos grasos de cadena corta, que son unos metabolitos muy importantes que tienen un montón de funciones en nuestro organismo y son producidos por las bacterias. Lo que vemos en esta enfermedad es que su producción es mucho menor en la microbiota de nuestros pacientes y además que algunos ácidos grasos específicos, como el propionato o el butirato, van a estar relacionados no solo con la enfermedad, sino con el mayor o menor grado de discapacidad y la evolución que va a tener la enfermedad en estos enfermos. Aun con todo esto, seguimos sin saber qué es antes, si el huevo o la gallina. O sea, si la microbiota es causa o consecuencia de la enfermedad, y esto pasa en casi todas las enfermedades que tienen relación con la microbiota, ¿no? Un poco para resolver estos problemas, en 2015 se creó el Consorcio Internacional para el Estudio de la Microbiota en la Esclerosis Múltiple, que es un proyecto bastante grande, coordinado por Estados Unidos, en el que participamos diferentes grupos de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Y tiene como objetivo descifrar el microbioma de 2.000 pacientes de múltiple y 2.000 controles sanos, y además deben de ser convivientes y que no guarden una relación de parentesco. Eso va a hacer que minimicemos muchos de los factores que pueden intervenir en el análisis de los datos, ¿vale? Como veis, estamos lejos de alcanzar ese objetivo, pero recientemente se ha publicado el resultado de la mitad del estudio, digamos. Y bueno, hemos validado el diseño de este proyecto porque la verdad es que el minimizar todos esos factores que alteran la microbiota nos ha permitido describir de una forma más exhaustiva los cambios de la enfermedad. Y lo que hemos visto es que sí que existe un microbioma específico de la enfermedad que va a determinar el riesgo de padecerla y también su curso y progresión, y que además los diferentes tratamientos para modular la esclerosis múltiple también van a tener un efecto no solo en la composición de la microbiota, sino también en la función que desempeña. Igual os preguntáis, ¿y en otras enfermedades neurodegenerativas qué es lo que pasa? Pues realmente el estudio de la microbiota se está ampliando a una gran cantidad de enfermedades, tanto neurodegenerativas como trastornos mentales, ¿no? Pues demencia, síntomas relacionados con el estrés como ansiedad, depresión, y sí que estamos viendo que hay cambios en la microbiota de las personas que sufren estas enfermedades.
Bueno, he comentado en las primeras diapositivas que uno de los factores que más van a impactar la composición de la microbiota son la forma de vida, ¿no? Y la alimentación que tenemos. Entonces, sabiendo que en estas enfermedades la microbiota está alterada, ¿podemos hacer algo para intentar cambiar esos cambios, ¿no? Que hemos visto, esas alteraciones que hemos visto en la microbiota? Pues hay muchos estudios que se están llevando a cabo ahora mismo. La mayoría de ellos trabajan con probióticos y en su mayoría todavía en modelo animal, o sea que no puedo deciros un probiótico que pueda prevenir o ayudar en estas enfermedades. Hay algunos ensayos clínicos preliminares, pero bueno, creo que todavía tenemos que esperar para dar unas pautas específicas de estas enfermedades. Y bueno, con todo esto se ha descrito otro término que sería los psicobióticos. Bueno, he hablado de probióticos, no sé si ahí me seguís. Los probióticos son microorganismos que cuando se consumen en una cantidad adecuada, pues tienen un efecto positivo en la salud, ¿vale? Y los psicobióticos serían los probióticos que el efecto beneficioso es a nivel de salud mental, ¿vale? Y otra herramienta que tenemos para modular la microbiota sería el trasplante de heces. Esto sabemos que es muy efectivo en la infección por Clostridium difficile, de hecho es la única herramienta que se conoce para mejorar en el caso de esta infección, pero en el caso de las enfermedades neurodegenerativas tenemos que ir nuevamente un poquito más despacio. Hay un montón de ensayos clínicos en marcha con resultados prometedores, pero todavía estamos en fases iniciales y tenemos que esperar para ver si realmente puede ser efectivo o no. Sobre todo porque este sí que es un tratamiento un poco más agresivo. Hacemos un barrido de la microbiota que existe y aportamos la microbiota de una persona sana, ¿vale? Y bueno, con todo esto diréis, vale, la microbiota está afectada por las enfermedades neurodegenerativas o diferentes afecciones a nivel de salud mental, ¿no? Pero ¿son capaces de controlar nuestro comportamiento? Pues es una pregunta abierta, os voy a hacer spoiler, pero bueno, voy a presentar unos estudios que creo que son cuando menos bastante curiosos y que pueden daros idea de por dónde van a ir las investigaciones en el futuro cercano. Este estudio se hizo en niños que tenían trastorno autista. Como sabéis, es un trastorno que afecta al comportamiento principalmente social. Estos niños, además de estos efectos, también suelen tener problemas gastrointestinales asociados a este trastorno. Y en este estudio lo que hicieron fue un trasplante de microbiota y vieron que en aproximadamente 2 semanas había una mejoría muy importante de los síntomas gastrointestinales, pero además que este cambio en la microbiota también suponía una mejora en el comportamiento considerable, ¿no? Que sería lo que veis en esta gráfica. Yo no estoy muy familiarizada con las escalas de medir el autismo. Esta escala, por lo que ponía en el paper, es más subjetiva, pero estas de aquí sí que serían un poquito más objetivas. Y bueno, lo que se veía es que solamente con un trasplante fecal en estos niños había una reducción de las estereotipias, una mejora en la dificultad social y en los problemas de comportamiento. En tan solo 2 semanas, o sea, un cambio muy, muy rápido. Ya hemos hablado de los probióticos, un poco cómo pueden afectar a las enfermedades mentales. En este caso lo que quería mostraros aquí es que de tanto componentes de la dieta como metabolitos producidos por los microorganismos se ha visto que son los responsables de las mejoras que se observan en enfermedades como ansiedad y depresión, sobre todo enfermedades derivadas del estrés. Y bueno, pues parece que tienen un papel clave en el estado de humor que tengamos en nuestro día a día y la forma de afrontar los problemas diarios. Este es otro caso muy curioso que tuvo lugar en Wolterton, una población de Canadá, en la que hubo unas inundaciones que contaminaron el agua corriente con estos microorganismos y afectaron a una cantidad muy importante de la población. Hubo 7 muertos y 2.300 afectados, ¿vale? Por lo general, en las personas que fueron infectadas por estos microorganismos, lo que vimos fue un cuadro gastrointestinal común que se resolvió en aproximadamente
aproximadamente 10 días, algo bastante común, pero lo curioso del caso es que después de 10 años esta población tenía la mayor tasa de depresión de toda Canadá. Y esto era algo nuevo, antes de las inundaciones esto no ocurría, ¿no? Entonces, todo este caso se ha estado estudiando por importantes científicos como Ted Dayan y John Cryan, que son pioneros en el estudio del eje microbiota intestino-cerebro, y piensan que la causa de estas tasas de depresión se debía a las infecciones que hubo con las inundaciones, ¿no? Y definieron el término de microbios melancólicos. Además, van un paso más allá en sus estudios y están intentando aislar microorganismos de nuestra microbiota que puedan hacer o provocar cambios en nuestro comportamiento, ¿no? Y en este caso, pues trataban con un probiótico, Bifidobacterium longum, a varones jóvenes durante 30 días y luego los sometían a unas situaciones de tensión y veían que la respuesta era mucho más relajada en aquellos que habían estado tomando el probiótico frente a otros que tomaban placebo. Este otro caso, lo que plantean en este estudio es si nuestra microbiota, o sea, si los que elegimos el tipo de alimentación que llevamos somos nosotros o son los microorganismos de nuestro intestino, ¿vale? Sabemos que nuestra microbiota produce un montón de metabolitos y que eso interacciona con nuestro cuerpo a distintos niveles, ¿no? Sobre todo a nivel del nervio vago, con el sistema nervioso central. Pero lo que vieron estos investigadores es que estos metabolitos o directamente los microorganismos eran capaces de modificar la expresión de los receptores de sabor del hospedador. O sea, la microbiota que tenía cada persona condicionaba que tuviésemos más capacidad de notar ciertos sabores u otros. Eso determinaba completamente la elección de los alimentos que tomaba. Además, bueno, casualmente o no, los receptores que aumentaban eran los que aumentaban esas poblaciones en la microbiota, ¿no? O sea, lo que le gustaba a esos microorganismos en concreto. Además, también sabemos que tienen un alto impacto en el nervio vago, es uno de los que más controla los niveles de saciedad y hambre, entonces consideran que también la microbiota puede tener un papel clave en estos sistemas. Y ya el último de los casos que voy a explicar es el de este hongo, que no me atrevo ni a pronunciar, pero bueno, realmente este hongo lo que hace es infectar a su hospedador, que va a ser la hormiga, y cambiar radicalmente su comportamiento. Las esporas son capaces de atravesar el exoesqueleto de la hormiga y poco a poco, a medida que avanza la infección, van a provocar cambios en el comportamiento de la hormiga, ¿vale? Hacen que la hormiga deje su nido y empiece a experimentar o a explorar microambientes con mayor humedad, que son casualmente los que al hongo le interesan para crecer, ¿vale? A medida que la enfermedad va aumentando, las hormigas trepan por la vegetación y clavan sus mandíbulas en la avena de hojas, que casualmente están todas orientadas al norte, también casualmente donde se dan las condiciones óptimas para la dispersión de este microorganismo, ¿no? Y bueno, la hormiga muere aquí. Y el hongo continúa alimentándose de las entrañas de la hormiga y una vez se queda sin alimento, desarrolla ese palito, que es el cuerpo fructífero del hongo, que es el medio a partir del cual va a dispersar sus esporas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tiene las condiciones óptimas para infectar nuevas hormigas y continuar así dispersándose. Nada más, ya veis que he dejado la pregunta abierta, no sé qué es lo que pensáis después de la charla. Estas son las cosas que sí que podemos afirmar de la microbiota y no sé cómo he ido de tiempo, pero bueno, si alguien tiene preguntas, si no dejo aquí también mi correo por si alguien quiere consultarlo. Si alguien quiere preguntar algo. Cuando has hablado de las especies de bacterias, bueno, pues has dicho que necesitan dos apellidos, ¿no? No solamente Lactobacillus o Bifidobacterium y tal, que necesitan. Entonces, los ensayos que se han hecho con probióticos, porque los probióticos comerciales, que yo sepa, no tienen apellido. Entonces, deberían tenerlo, ¿eh? O sea, ahora mismo la legislación exige que lo lleven. Lo único que muchas veces, a lo mejor, en la parte de delante del probiótico no te lo pone, pero en el prospecto debería estar la cepa.
Yo he leído el prospecto un par de veces y no viene. Bueno, en todo caso, un apellido vendría. Entonces, en esos ensayos, ¿qué se ha hecho? ¿Probióticos específicos para cada individuo? A ver, normalmente hay un montón de estudios, pero normalmente cuando estudias trabajas con un probiótico concreto, o sea, una cepa o varias cepas, a lo mejor es una combinación de varias, pero siempre la identificación a nivel de cepa y en una situación bastante controlada en los estudios, pues normalmente para una enfermedad y con unos individuos, unos participantes que tienen unas características lo más comunes posible, porque es la forma de tener unas primeras conclusiones al menos, pues que sean adecuadas, ¿no? Por curiosidad, ¿ese caso de las hormigas podría infectar a algún otro animal, al ser humano, a un mono o a algún otro insecto? Bueno, parece que ese hongo está muy especializado en la infección de las hormigas. Tampoco tenemos que preocuparnos mucho porque no está aquí, ¿vale? Es en zonas tropicales, o sea que por suerte no nos toca cerca. Pero en principio yo creo que cuando está tan adaptado a un hospedador, creo que es difícil hacer el cambio. Cuando hablas de trasplante de heces, ¿es simplemente una inoculación? Depende un poco de los estudios. En el caso del estudio que he presentado de autismo era una sola... Bueno, era un solo trasplante, pero es verdad que luego vía oral seguían tratando con probióticos. Pero lo que era el trasplante fecal era una única vez. Pero depende un poco del diseño de cada estudio, ¿eh? Hay veces que sí que tiene que repetirse 2, 3 veces. Depende un poco también del caso, ¿eh? En el Clostridium difficile yo creo que no siempre es una única vez. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ella.